Ahora tengo el placer de presentar a Jorge Salú, hablando de benchmarking, cómo aplicarlo en la práctica clínica. Jorge es especialista en medicina intensiva, investigador senior del Instituto DOR de Pesquisa y Docencia de Río de Janeiro, profesor del programa de posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, director científico y fundador de EpiMed Soluciones. Buenas tardes, ¿estás por ahí, Jorge? Sí, buenas tardes. Puedes hablar en portugués, en portuñol, como tú prefieras. Sí, bien. Bueno, lo siento por mi mal portuñol, pero voy a intentar. Gracias por la invitación. Siempre estoy muy contento de poder participar de los congresos uruguayos, sobre todo de estar con mis amigos uruguayos. Este año, desafortunadamente, no podemos compartir una mesa, pero sí virtualmente. Es mejor que lo que podemos hacer. Bueno, voy a salir un poco del ambiente de la clínica y mismo de la parte básica, celular, etcétera, para mirarnos de alguna distancia las UCIs. Vamos a mirar un poco y hablar un poco sobre benchmarking para las unidades de cuidados intensivos. Este es mi conflicto de interés que ya había dicho. Ah, entonces, para empezar, ¿qué es benchmarking? Al final, benchmarking es un proceso donde se utiliza la mensuración de algún proceso, algún resultado de un producto. Esto funciona para muchas industrias, incluso para la salud. Y en general, esta es la definición de la Sociedad Americana de Calidad. El benchmark es importante porque se puede comparar a través de benchmarking, de procesos de benchmarking, sus resultados, en el caso del hospital, resultados clínicos, con los resultados de los líderes, de los top performers de su área, de su sector, de su especialidad. Por esto, el benchmarking es una herramienta muy importante para generar insights, para mejor comprender la organización, los resultados clínicos, el mismo, para identificar los puntos para la mejoría de la calidad y finalmente los resultados, los desenlaces de los pacientes en cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué debemos hacer el benchmarking para las unidades de cuidados intensivos? Porque podríamos decir que podemos hacer la evaluación de nuestros resultados, de nuestra UCI, y evaluar la mortalidad, la estancia en la UCI, los reingresos, etcétera, y comparar con la UCI a lo largo del tiempo. Este es una manera de evaluar la performance de una unidad de cuidado intensivo. Pero lo que dicen los expertos es que esto en general va a generar un optimismo excesivo o un pesimismo, una crítica excesiva, porque siempre tenemos como referente nosotros a lo largo del tiempo. Por esto, cuando proponemos utilizar el benchmarking como una manera de diagnosticar, pero también de mejorar los resultados de la UCI, es porque es posible, a través de este tipo de proceso, de herramienta, visualizar el panorama de los resultados, que no son solamente los resultados de una unidad de cuidado intensivo, pero de otras unidades de cuidado intensivos con pacientes distintos, pero que se puede comparar de alguna manera ajustada por la severidad o mismo por perfil de UCI, por ejemplo, UCIs quirúrgicas que se comparan con UCI quirúrgicas, etcétera, o mismo por diagnóstico de los pacientes. Entonces, una vez que comprendemos que hacer benchmarking es un proceso importante para la gestión de una unidad de cuidado intensivo, porque a través de esta práctica se puede mejorar la calidad, cuáles son los parámetros que debemos utilizar para el benchmarking. Y habitualmente los tres primeros, que son los tradicionales, el framework tradicional de Avedis Donabedian, que hace más de 30 años, dice que la mejor manera de evaluar una organización, un sistema de salud, una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, es mirar su estructura, sus procesos y los desenlaces de los pacientes. Pero más recientemente algunos otros criterios e indicadores vienen siendo utilizados, pero estos tres primeros bloques son lo que tradicionalmente se utilizan. Y
se puede hacer entonces benchmarking de dos maneras. Una comparación de estos criterios o de indicadores interna o externa. Interna sería, por ejemplo, el caso de un hospital que tiene 3, 4 unidades de cuidados intensivos o una pequeña red hospitalaria que tiene 3, 4 hospitales, cada hospital con una unidad de cuidados intensivos. Esto sería llamado el benchmarking interno porque está dentro de un mismo sistema de salud, una misma red hospitalaria o un mismo hospital. Pero tenemos aún más valor y aún más oportunidad para aprendizado y para mejoría cuando se utiliza el benchmarking externo, sea con los otros hospitales lo que están presentes en la misma región, en el mismo país o mismo en otros sistemas de salud. De hecho, la mejor manera, la más recomendada para evaluar el benchmarking es entonces evaluar la estructura de una unidad de cuidados intensivos, lo que tiene como insumos, como tecnología, el estándar de staff de los cuidados intensivos, sea el número de profesionales por cama o misma la calificación de los profesionales. Voy a hablar un poco de esto más tarde. También los procesos de cuidados en la UCI, sea los protocolos que están implementados, etcétera. Estos son solo algunos ejemplos. Y los principales desenlaces, la mortalidad, los reingresos y mismo marcadores de eficiencia de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en este artículo hace 2 años, yo y Fernando Ramos de San Pablo hablamos un poco de la visión orientada por datos de una unidad de cuidados intensivos y hablamos un poco de las ventajas y de las limitaciones de cada uno de los principales indicadores. Y de hecho, los indicadores tradicionales como mortalidad en la UCI y la mortalidad hospitalaria, la estancia en la UCI, los reingresos no programados y las complicaciones, sobre todo adquiridas en la UCI, como por ejemplo infección, trombosis, mismo eventos adversos, etcétera, son los principales indicadores que son recomendados como indicadores de desenlaces. Pero hay otras oportunidades, por ejemplo, en los procesos de cuidados. Si podemos medir la adhesión por ejemplo, a un protocolo o a determinados procesos de cuidados, este es un marcador de la calidad de la unidad de cuidados intensivos. Es también un marcador que se puede cambiar. Y esto voy a hablar un poco en los próximos slides. Pero antes, una visión de por qué entonces es tan importante hablar de calidad y también de las iniciativas de calidad y de benchmarking. ¿Por qué la necesitamos? Si tenemos siempre profesionales que son dedicados, que conocen la medicina intensiva, que hacen lo mejor para el paciente, cerca de la cama del paciente, que trabajan durísimo para obtener los mejores desenlaces. El primer punto es que pocas intervenciones en cuidado intensivo cambiaron la mortalidad. Nosotros sabemos, este es un artículo de Richard Hotchkiss hace algunos años, con un listado de intervenciones en sepsis, septic shock y RDS. Ahí, bueno, todas las intervenciones, corticosteroides, anticuerpos monoclonales, diferentes intervenciones, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, anticoagulantes, no tuvieron resultado, no lograron mejorar los desenlaces de los pacientes de cuidados intensivos con estas patologías. Y entonces sabemos que, a pesar de esto, sabemos que a lo largo de los años la mortalidad en la UCI sigue bajando. Y probablemente sigue bajando porque tenemos mejor triaje de pacientes, somos más organizados, somos más basados en la evidencia y conseguimos integrar los procesos y desenlaces de los pacientes para mejoría de cuidados. Y esto está muy claro por ejemplo, en este estudio publicado ya hace 7 años en JAMA, con la base de datos de toda Australia y Nueva Zelanda de pacientes con sepsis. Y vimos que la mortalidad bajó desde 35% en los años 2000 hasta casi 15% en 2012. Esto fue una función de mejor organización, mejoría de acceso de los pacientes a una cama de cuidados intensivos y la implementación precoz de los tratamientos para los pacientes sépticos, sea la resucitación, sea los antibióticos, sea tener los hemocultivos, etc. Pero podemos decir que esto solo se pasa en Australia, porque en Australia todos los resultados son maravillosos. Pero esto también no es verdad.
cuando miramos este dato del estudio español de Esteban, pero es un estudio español, pero un estudio internacional que se realizó en muchos países, incluso países de Latinoamérica, vimos que la mortalidad en la UCI, la mortalidad hospitalaria de los pacientes en ventilación mecánica viene bajando a lo largo de los años. No tan sustancialmente cuanto en Australia, pero sigue bajando. Y sabemos que no tenemos ningún tratamiento especial para estos pacientes que está disponible, pero sí tenemos medidas que cuando implementadas, como la ventilación protectiva, la mejoría de los procesos de calidad en sedación, por ejemplo, mejoran los desenlaces de los pacientes. Lo mismo podemos ver en los datos brasileños de los pacientes con sepsis. Acá tenemos un gráfico con la mortalidad ajustada por la severidad. Entonces la interpretación es muy sencilla. Cuando es 1, quiere decir, por ejemplo, que la mortalidad estimada por el score de pronóstico es, por ejemplo, 30%, en la mortalidad real es 30%, sea un buen resultado clínico. Todo lo que está abajo de 1 es un resultado aún mejor que lo esperado, y lo que está arriba de 1 es peor que lo esperado. Y lo vemos que en Brasil salimos en 2010 en 1.13 de tasa de mortalidad estandardizada, o sea, una mortalidad más elevada de lo que el esperado por la severidad de los pacientes, pero seguimos mejorando y bajando esta mortalidad hasta 2019. Entonces, es posible mejorar. Esta mejoría no fue por ninguna magic bullet, nada, ninguna intervención farmacológica nueva para los pacientes con sepsis, pero sí por la mejor organización y mejor implementación de procesos de cuidado en estos pacientes. Entonces, para tener certeza, para estarnos en el camino correcto, necesitamos elegir qué métricas, qué indicadores de calidad vamos a utilizar para mensurar nuestro resultado, pero también para la comparación, para el benchmarking. Y este acrónimo SMART creo que es interesante porque refleja un poco el principio de estos indicadores. Deben ser entonces específicos, mensurables, achievable, no funciona con la traducción, pero que se puede atingir, puede obtener, realistas sobre todo, pero también timely, o sea, que sean rápidos en la intervención y en la mensuración. La Sociedad Europea de Cuidados Intensivos hace casi 10 años hizo este task force para definir los indicadores de calidad para evaluación de cada unidad de cuidados intensivos. Estos son los elegidos por la Sociedad Europea, estos los de AMIP en Brasil. Hay mucha sobreposición, pero en general no es muy distinto de lo que hablamos del modelo de Donabedian, el modelo de organización, estructura y procesos. Estos dos fueron modelos de elegir los indicadores basados en la opinión de expertos, pero también en la evidencia en rodadas Delphi, donde debería haber un consenso mínimo para elegir los indicadores. Pero es importante decir, por ejemplo, tener un intensivista disponible 24 horas por día, entonces en la parte de estructura, tener sistemas para report de eventos adversos, porque esto estimula el report, pero también la investigación de la causa de raíz y la mejoría de la calidad, la existencia de round multiprofesional diario en la UCI, procedimientos de handover, o sea, para mejorar la calidad de la comunicación, la efectividad de la comunicación, y también acá abajo los datos de desenlace, los datos de mortalidad bruta, pero también de la mortalidad ajustada por la gravedad, porque para la comparación solamente la mortalidad bruta no funciona bien, voy a hablar un poco más después. Datos de la estancia en la UCI, tasas de reingreso en la UCI, utilización de recursos en cuidado intensivo, ventilación mecánica, catéteres, etcétera, pero también de las complicaciones, de la infección adquirida en la UCI, la extubación no planeada, etcétera. Entonces, todo esto es lo que debemos hacer en nuestra UCI todos los días, medir estos indicadores diariamente, cotidianamente, evaluar a cada mes, a cada 2 meses, para mirar si estamos mejorando, si seguimos mejorando y dónde tenemos problemas. Pero sobre todo, debemos comparar con otros hospitales, otras UCIs, para entender si estamos en el mismo parámetro, en el mismo patamar de las otras unidades de cuidado intensivo y dónde está la posibilidad de mejoría. Para esto, entonces,
las herramientas son el benchmarking. ¿Qué debe ser? Tener estas características, ser reproducible, ser robusto, ser ajustado por la severidad, ser válido y ser cercano del tiempo real para la toma de decisión. Entonces, sobre robusto voy a mostrar un poco los datos de las unidades de cuidado intensivo brasileño que permiten el benchmarking. Este proyecto UTIs brasileras, que son los UCIs brasileras, es un proyecto que, de AMIB, la Asociación de Medicina Intensiva Brasilera, y desde 2010 hay ingreso cada vez más de más unidades de cuidados intensivos, hasta que ahora tenemos como 35% de las unidades de cuidados intensivos de Brasil contribuyendo, colaborando con datos para esta base de datos. Entonces es muy robusta porque es reproductible, porque se utiliza de la misma base de datos estructurada en cada una de las UCIs, mismos parámetros, mismas definiciones, y robusta porque tenemos acá casi 1.500 unidades de cuidado intensivos, 20.000, 3.000 camas de cuidado intensivos que contribuyen regularmente para este proyecto. También, como decía antes, que sea ajustado por la severidad. Y cuando digo ajustado por la severidad, quiere decir utilizar medidas como la tasa de mortalidad estandarizada, que ejemplificamos vosotros anteriormente. La tasa de mortalidad estandarizada es muy importante porque, por ejemplo, imagine que tenemos dos UCIs, una unidad de cuidados intensivos donde la mortalidad hospitalaria es de 10% y una otra donde la mortalidad hospitalaria es de 20%. Intuitivamente podemos decir que la mejor es la que tiene la mortalidad más baja, pero esto ni siempre será verdad porque sabemos que muchas veces esto depende del case mix, del perfil de paciente, de la severidad de los pacientes que llegan en la UCI. Entonces lo que hace la tasa de mortalidad estandarizada es una estimación de la mortalidad de los pacientes por un score validado. En este caso utilizamos el score SAPS-3 y, por ejemplo, si para esta unidad, donde la mortalidad es 10%, el score dice que el promedio de la predicción de mortalidad es 20%, entonces esta unidad está haciendo muy bien. Su resultado en términos de tasa de mortalidad estandarizada sería 0.5, o sea, 50% menos de lo que el estimado. Pero al contrario, se dice que 20% el previsto, entonces sería el doble y por tanto 2 veces más de que lo estimado. Entonces, esto es importante no solamente para la evaluación individual de cada UCI, como vimos acá, pero también para una evaluación comparativa, donde cada pelota es una unidad de cuidados intensivos y se puede observar no solamente cómo es su resultado en términos de la tasa de mortalidad estandarizada, pero también en comparación con otras unidades de cuidados intensivos del mismo país, misma región, misma red hospitalaria. Pero, como dice, el criterio debe ser válido. Tener validad significa, por ejemplo, que el instrumento que se utiliza tiene buena calibración. Entonces, estos datos acá son los datos de un proyecto que hicimos hace algunos años de validación externa del SAPS-3. Lo hicimos en 72 UCIs en Brasil, 48.000 pacientes. Y lo que vemos acá abajo es que la utilización del SAPS-3 para Latinoamérica subestimaba la mortalidad. El otro score que mensuramos en PEM3 superestimaba la mortalidad, pero cuando utilizábamos la ecuación estándar de SAPS-3, había una buenísima predicción, una buenísima calibración de este score para la predicción de la mortalidad, ¿no? Entonces, se puede concluir que este es un instrumento válido para la evaluación de mortalidad ajustada por severidad y, de hecho, una buena herramienta para el benchmarking entre unidades de cuidados intensivos. Por fin, ser tiempo real y actionable. Actionable, no sé si hay una buena traducción en portugués, no hay todavía, pero actionable quiere decir algo que se puede tomar una acción sobre el indicador. Y para esto, el mejor serían los procesos de cuidado. Por ejemplo, en este ejemplo acá tenemos un panel de información actualizada próximo de tiempo real de la adhesión al bando de ventilador, por ejemplo, de los pacientes en una UCI, donde miramos la cabecera elevada, la profilaxia de tromboembolismo venoso, la higiene oral con clorexidina, la minimización de sedación y
el proceso de destete de ventilación mecánica. En una mirada muy rápida de estos indicadores de esta UCI sin benchmarking, podemos rápidamente decir que donde debemos actuar es en la sedación y en el destete de ventilación. Que los otros están razonablemente bien, algunos peores que otros, pero en niveles excelentes. Entonces es muy importante que utilizar, por ejemplo, estas medidas, porque se puede actuar en estas medidas y cambiar los resultados. Al paso que, por ejemplo, cuando miramos mortalidad, es muy importante, pero es una herramienta es un indicador de diagnóstico, pero no se puede cambiar inmediatamente la mortalidad. Acá, con entrenamiento, con protocolos, etcétera, se puede mejorar la adhesión a los indicadores que van, de hecho, cambiar los desenlaces de los pacientes en los cuidados intensivos. Entonces, la razón por qué utilizamos este tipo de métrica, este tipo de indicador, los indicadores de proceso, para evaluar la eficiencia de una unidad de cuidado intensivo y sus resultados. Pero también hay dos otros puntos. Un punto es la posibilidad de benchmarking, porque si las UCIs utilizan protocolos que son similares, son comparables, se puede entonces comparar la adhesión a estas medidas basadas en evidencia en mi UCI con otras UCIs que utilizan la misma herramienta. Y con esto, pues, ver si es posible mejorar aún más mi resultado, pero también aprender con las otras unidades de cuidado intensivo cómo mejorar los resultados. Por final, sabemos también que, por ejemplo, en la pandemia, para los pacientes con COVID-19, que muchos otros indicadores como de desenlace, como la estancia en la UCI, los reingresos, la mortalidad, fueron afectados por esto. Y esto tornó un poco más complejo la evaluación de resultados de una unidad de cuidado intensivo basados en los indicadores tradicionales. Pero los indicadores de proceso, estos no cambian. Y si tenemos la mejor adhesión posible, vamos a obtener el mejor resultado posible con esta adhesión a protocolos de procesos de cuidado de pacientes. Y esto es muy importante porque sabemos de estudios como el Checklist Trial que coordinamos hace algunos años, que, por ejemplo, cuando se utiliza un checklist para evaluación de los procesos de cuidado, vamos a disminuir los procedimientos invasivos en los pacientes y mejorar el clima de seguridad de las unidades de cuidados intensivos. Sabemos del estudio orquestra que ya publicamos hace algunos años con casi 60.000 pacientes de cuidados intensivos, que estos protocolos, si bien implementados, y cuanto más protocolos implementados, más baja la mortalidad ajustada por la gravedad, por la severidad de los pacientes, especialmente si el manejo de estos protocolos es hecho de manera multiprofesional, con la equipo de enfermería, de fisioterapia, etcétera, etcétera. Y finalmente, sabemos también que la implementación de estos protocolos debe permitir una autonomía de los profesionales, de la equipo multiprofesional para la implementación de los protocolos cerca de la cama de los pacientes. Este slide es de un estudio que publicamos hace 2 años con 130.000 pacientes en cuidados intensivos en Brasil. Y lo que vimos en este estudio fue que evaluando esta estructura de organización, estructura, proceso y desenlace de los pacientes, vimos que algunos aspectos de organización de la UCI eran fuertemente asociados a mejor resultado, más baja mortalidad de los pacientes. Por ejemplo, las UCIs con profesionales médicos intensivistas todos los días de la semana, o las UCIs que tenían farmacéuticos dedicados para la UCI por lo menos 5 días por semana, las UCIs que tenían profesionales de enfermería con autonomía para implementación de estos protocolos de titulación de vasopresores, de sedantes, de nutrición, de destete de los pacientes, movilización, etc. Estas características estaban asociadas a una mortalidad hospitalaria más baja, una duración de estancia en la UCI y una duración de ventilación mecánica también más baja en estas unidades de cuidados intensivos que tenían este tipo de características. Y por tanto, este es un punto importante como indicador de calidad, pero también de comparación entre resultados de las diferentes unidades de cuidados intensivos. Entonces, en conclusión, hay buena evidencia de que iniciativas de mejoría de calidad y de benchmarking son asociadas a mejoría de los desenlaces de los pacientes de cuidados intensivos y también de la eficiencia de la UCI. El benchmarking
no es solo una herramienta, es algo que permite empujar las UCIs para mejoría de procesos locales y también en nivel nacional. Y que iniciativas con mucho éxito de mejoría de calidad y de benchmarking están hoy implementadas en muchos países a nivel nacional, en Europa, en Asia, en Oceanía y también en Latinoamérica, porque permiten una manera transparente y confiable de evaluar los datos con una combinación de datos de mundo real, investigación y también iniciativas de mejoría de calidad. Gracias.